Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por habernos traído a tu casa para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Y estamos aquí en esta mañana porque queremos ser alimentados por ti. Que tu Santo Espíritu pueda moverse en este lugar. Que tu Santo Espíritu pueda perfumar este lugar y nuestros corazones. Nos levantamos con la seguridad que tú nos hablarás en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor en Villa Urquiza. Y queremos saludar también a los que están asistiendo por la transmisión en YouTube, en nuestro canal. Queremos que todos tengan un hermoso sábado hoy. Estamos en familia y tenemos una visita hoy también que voy a presentar. Él es el profesor Edgardo Muguerza. Él viene del Perú y está encargado de asistir a todas las escuelas adventistas de la región norte del Perú. Así que le damos la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación que él está en el marco de un evento junto con otras muchas visitas aquí de distintas regiones y países de Sudamérica por los 125 años de la editorial. Así que le agradecemos entonces a Edgardo que tenga este sermón esta mañana. Vamos ahora a pasar a recoger diezmos, ofrendas voluntarias
y para eso entonces le invitamos a los diáconos que se adelante y entonces vamos a tener este momento. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar en tu hogar. Queremos traer, Señor, traer al alcoholismo en sus palabras, que queremos que ofrenda, Padre, que te pertenecen, en realidad que todos lo queremos honrarte, para que podamos traer, Señor, esta ventana de los cielos bien, en el nombre de Jesús. Amén. Un detalle que se me había pasado, mencioné lo de los 125 en el aniversario de la editorial, lo del trabajo, pero no hice la invitación correspondiente, que es la que traemos para todas las iglesias y por supuesto Villa Urquiza. Hemos traído algunos volantes que se van a dar a la salida con toda la información de dónde será, a qué hora y todo eso. Va a ser a las 4:30, así que ya están todos invitados para poder participar. Va a ser aquí cerca, allá en la costa del río. Y va a estar toda la información en esos volantes que van a recibir a la salida, que también los pueden compartir con sus amistades y con sus contactos. Así que vamos ahora a alabar el nombre del Señor con el himno número 182. Los invito a ponerse de pie. Yes.
días y nuevamente un feliz sábado. Feliz sábado. ¿Recuerdan ustedes hace algún tiempo atrás, los que hemos caminado en la carrera del adventismo, de repente la mamá, la abuela? ¿Recuerdan cuando ingresamos a la iglesia? Había una cita bíblica que siempre repetíamos. ¿Y cuál era? Y yo me alegré con lo que decía: a la casa de Jehová iremos. Para aquellos que pintan así caritas, ¿no es cierto? Recordamos muy bien esa cita bíblica. Y ahora yo tengo dos hijos pequeños, uno de 12 y uno de 7 años, Renzo y Diego. Y siempre le digo a mis hijos: vamos a grabar en nuestra mente y en nuestros corazones citas bíblicas, porque llegará el momento, sin dudar, que no tendremos la Biblia física en nuestras manos. ¿Recuerdan ustedes esta historia que pasó cuando ambas Coreas se dividieron, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Quedó una Corea donde se cortaron las libertades, ¿no? Y llegaban a las casas y arrebataban las Biblias. Y habían familias que quemaban la Biblia para no ser arrebatadas y pisadas, y la ceniza prácticamente la colocaban como si fuera un té para poder beberla, para que la palabra quede dentro de ellos. ¿Saben, iglesia? Creemos que Jesús viene pronto. Yo creo en eso. Y cuando yo miro lo que sucede en el mundo, cuando miro que viene una pandemia, que viene otra, y que se viene una hambruna mundial, y tanta noticia, yo digo, yo deseo y quiero trabajar para que Cristo venga pronto a esta tierra. Renzo, Diego, mi familia, ustedes, podamos estar cerca del Señor. Amén. Así que si nosotros realmente deseamos que Jesús venga pronto a esta tierra, realmente tenemos que apresurar la llegada del Señor, dando el mensaje de buenas nuevas a las personas. Siempre digo, no quiero que me conozcan como el mensajero de la muerte, sino como el mensajero de esperanza. Y eso somos nosotros. Amén. Iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿les parece? Y vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. El libro de Segunda de Reyes, el capítulo 18. Siento que aquí se encuentra una historia muy linda. Estaba en una convención de jóvenes, en una reunión de jóvenes, y de pronto uno de los jóvenes se acerca y me dice: ¿sabe, Edgardo? Yo quiero hacerle una pregunta. Vamos, le digo, dime, si puedo, si está en mi capacidad poder responder, seguro que lo haré, y si no lo sé, voy a investigar un poco. Y él me dice: ¿cuál será la receta, la clave para tener éxito? No sé si la mayoría de jóvenes quieren saber la clave para tener éxito y quieren que la receta sea tan corta, tan precisa para tener éxito. Y yo encontré esta historia que quiero compartir con ustedes. Iglesia de Villa Urquiza, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18, empieza hablando de Ezequías y dice que tenía ¿cuántos años? El versículo 2. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abid, hija de Zacarías. Y mire el versículo 13. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Quiero detenerme en este primer detalle. Siento que es una ecuación. Dice que hizo lo que agrada al Señor. ¿Cuál es el primer ingrediente para tener éxito en la vida, iglesia? Dice que Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Pues en todo, ojo, en todo, siguió el ejemplo de sus antepasados y empieza a enumerar
todo lo que hizo Ezequías en su reinado. No me voy a detener porque quiero llevarles a otro ingrediente y nos vamos al versículo 5. ¿Cuál era el primer ingrediente, iglesia? Hizo lo que agrada al Señor. Vamos a grabar este primer ingrediente. Hizo lo que agrada al Señor. Y el versículo 5 dice: Ezequías puso su confianza en el Señor. El segundo ingrediente, que puso su confianza en el Señor. Siempre yo les digo, no basta solamente con tener fe, sino hay que tener la confianza que va a acontecer. Amén. Hizo lo que agrada al Señor. La segunda, puso su confianza en el Señor. Y dice que no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ojo, ni antes ni después. No hubo otro. Yo no sé cuál es el nombre que usted tenga. Recuerdo, Pablo. Interesante decir, ¿no? Que no hubo otro, ni antes ni después de Pablo, en la labor que usted realiza allí en Ases. Qué tremendo, ¿verdad? Que se diga un día que no hubo otra funcionaria en el lugar donde usted trabaja, ni antes ni después. Porque donde hay un hombre, una mujer que tiene el temor de Dios, siempre va a marcar la diferencia. Amén. Siempre va a marcar la diferencia. Luego hizo lo que agrada al Señor, puso su confianza en el Señor, y mira lo que dice el versículo 6: se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Y me voy a detener aquí. Nuevamente, permítame, por favor. La primera, hizo lo que agrada al Señor. Segundo, puso su confianza en el Señor. Y tercero, fue fiel al Señor. Como consecuencia, estamos en la ecuación, ¿ok? Como profesor me gusta repetir para que quede grabado el aprendizaje. Hizo lo que agrada al Señor, más confianza en el Señor, más fiel al Señor, igual el versículo 7. El Señor estaba con Ezequías y por lo tanto, ¿qué dice la palabra del Señor? Este tuvo éxito en todas sus empresas. Amén. ¡Qué tremendo! Siempre queremos buscar la clave del éxito en libros famosos de administración, de liderazgo. Vamos allí al buscador y queremos, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Saben? Creemos que en el capítulo 18, en esta historia de Ezequías, tenemos la historia, la receta del éxito. Iglesia, usted me puede decir, Señor, ¿y le fue todo bien a Ezequías? Vuelvo a decirte que Ezequías hizo lo que agrada al Señor, puso su confianza en el Señor, fue fiel al Señor y por lo tanto el Señor estuvo con él. No hubo nadie como Ezequías, ni antes ni después. Dice la palabra del Señor que tuvo éxito en todas sus empresas, le fue bien en todo a Ezequías. Sin embargo, a continuación hay una historia que quiero poder relatar a cada uno de ustedes. Y el mensaje que yo les traigo en esta mañana, el mensaje que Dios tiene para tu corazón, es que Él es quien pelea tus batallas. Amén. Es Dios quien pelea las batallas. En la escuela sabática escuchaba a una hermana mencionar que fue detectada de una enfermedad y ella a continuación decía que ella se aferró de la promesa del Señor que estará con ella hasta en los momentos más difíciles. Y esta viene aquí. Ezequías hizo todo, tenía éxito. Sin embargo, dice la palabra del Señor que tuvo un momento crucial Ezequías en su reinado. ¿Y cuál fue ese momento especial que pasó Ezequías?
Todos, en algún momento hemos tenido crisis. Algunos lo estamos viviendo, otros seguramente vamos a pasar por un periodo de dificultades. Ezequías tuvo su momento de crisis. Y el momento de crisis fue cuando aparece el rey de Asiria, el versículo 9, en el año 4 del reinado de Ezequías, es decir, en el año 7 del reinado de Oseas, y empieza ya a narrar, dice, el rey de Asiria marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años, dice que logró conquistarla. Era el año 6 del reinado de Ezequías, es decir, el año 9 del reinado de Oseas, del rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció, y empieza ahí a enumerar. Y en el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: en el año 14 del reinado de Ezequías, ahí aparece Senaquerib, el rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo, dice, de 9.900 kilos de plata y 900 monedas de oro. ¿Saben, iglesia? Ezequías, que todo le iba bien, que todo le fue bien, que no hubo nadie ni antes ni después de Ezequías, se enfrenta frente al rey de Asiria, Senaquerib. ¿Y sabes? Y le dice, mira Ezequías, voy a parafrasear, ¿ok? Si no quieres que invada tu reino, tienes que pagar un cupo. ¿Se entiende la palabra cupo? ¿No es cierto? ¿Se entiende la palabra extorsión? Creo que en todos nuestros países de Sudamérica existen los que te cobran cupos, ¿no? Los que vienen y dicen, mire, si no quieres que pase nada con tu negocio, tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Vacuna. Ok, aquí es una palabra, ¿no? La vacuna, ¿no? Te vacunan, ¿no? Pues vienen y te piden una extorsión para que te puedan cuidar. Y lo mismo había sucedido aquí. Senaquerib aparece y le dice, mira, si no quieres que suceda nada con tu reino, tienes que pagar un tributo, tienes que pagar un cupo, tienes que pagar la vacuna. ¿Saben, iglesia? Siempre va a existir la persona, el abusivo del barrio, el abusivo del colegio, el abusivo de la calle. Siempre. ¿Entienden la palabra el abusivo? Cuando yo leo esta historia me hace recordar cuando yo estudiaba en el colegio. Yo miro a Ezequías mirando allí al rey de Asiria. El rey de Asiria, cuando ingresaba a las ciudades, a los reinos, dice que los dejaba desolados y mataba todo lo que estaba a su paso. Y me imagino a Ezequías frente a esa situación, enfrentándose a un gigante, enfrentándose al abusivo de la sociedad. Yo recuerdo, yo estudiaba en un colegio, en mi pueblo no había un colegio cristiano, no había un colegio adventista, un colegio público. Y esos colegios públicos tenían pues de 2.000 a 3.000 estudiantes. Siempre fui el más pequeño del salón, el más pequeño del colegio. Y todos sabían que en ese colegio que yo era religioso, no adventista necesariamente, sino me decían el evangélico, ¿no? Y en mis tiempos caminábamos como hasta ahora, ¿no? Con la Biblia en la mano, ¿no? Ahora la mayoría de repente ya llevan la Biblia en el celular, en el smartphone, otros en la mochilita, pero antes la Biblia se llevaba en la mano. Así que cuando iba al colegio, ya todos sabían.
ahí viene el evangélico, ahí viene el hermano, ¿no? Y nunca olvido de el abusivo del colegio, ¿no? Era el más alto, era el campeón de básquet, altísimo. Y en la hora de recreo, él siempre se acercaba, ¿cómo lo llaman ustedes? El comedor, el kiosco, un lugar donde venden. Y en ese tiempo habían las famosas manzanas, unas manzanas rojas de dulce que vendían, no sé si por acá. Así que él se paraba allí, cuando los más pequeños pasábamos por allí, él hacía esto, ¿no? Y la manzana pues salía rodando por el patio, ¿no? ¿Te imaginas? Así que un día yo siempre estaba atento, mirando que no esté la mano abusiva de este caballero, el alumno, el estudiante más grande de allí. Y en un momento dado, no me percato, y él viene y golpea, y vi mi manzana volando por el patio, ¿no? Yo no sé cómo lo miré, pero imagínate, ¿no? Por mi propia naturaleza ya soy pequeño, ¿no? Imagínate cómo era él. Yo lo quedo mirando, él me mira así como diciendo, bájame la mirada. Yo decía, si yo le bajo la mirada, seguro que en todos los recreos va a suceder lo mismo. Y él me seguía así, mirando, y yo seguía mirándolo. ¿Saben, queridos? Y venía a mi mente, ¿no? Lo que mamá y papá me decían, ¿no? Eran segundos. Que decía, hijo, tú tienes la sangre de Cristo, sangre de campeones. Siempre me decía mamá esa palabra, ¿no? Tú tienes la sangre de Cristo, sangre de campeones. Y le creía a mi madre, ¿no? Que tenía sangre de campeones, ¿no? Me decía, por más que sea chiquitito y esté grande, seguramente mi sangre es sangre de campeones, ¿no? Yo le gano a él. Y él se acerca y me dice, bájame la mirada. Y seguía acercándose y seguía gritando, baja la mirada. Y yo seguía con la mirada levantada. Y ustedes saben cómo era antes. Todos los muchachos se acercan, ¿no? Y todos decían en qué momento el cuerpo de mujer se va a quedar despedazado en el patio. Y yo mirando allí. Y seguía en mi mente, escuchando, tú tienes la sangre de Cristo, sangre de campeones. Yo decía, si David pudo derrotar a Goliat, ¿por qué no pudo derrotar a este muchacho? Decía yo en mi mente, ¿no? Y él se acercaba más y más. Y cuando ya estaba cerca, yo no bajaba la mirada. Se dio la vuelta y se fue. Nunca más sentí un recreo con ese mismo miedo. Pasaron los años, gente. Yo ya era director de un colegio en el norte de mi país. ¿Qué sé yo? 24, 25 años de edad. Ingreso a una movilidad pública. Me siento y veo que alguien me dice, Muguerza, mi apellido es Muguerza, Muguerza, me dice. Hermano, me dice, ¿no? Y lo veo, era él. Más grande hacia arriba y más grande de los lados, ¿no? Era inmenso, inmenso. Me quedó mirando, yo, hola, la verdad que nunca yo supe su nombre y apellido, ¿no? A él se le conocía por su apodo, ¿no? Su apodo era Potrillo, inmenso, basquetbolista famoso allí en el colegio. Y él me dice, sigue siendo hermano, me dice. Digo, sí, le digo, sigo siendo hermano, trabajo ahora aquí para un colegio dentista. Oh, me dice, Muguerza, nunca me olvido de un incidente, me dice. Y yo le digo, yo tampoco. Y me dice, ¿sabes? Yo podía haberte golpeado duro, me dice. Pero tu mirada tenía algo diferente. ¿Saben, queridos? Yo veo esta historia de Ezequías y Senaquerib.
Ezequías pagando tributo, Ezequías asustado, pero llegó un momento que dijo: no más extorsión, no más pagar cupo, esto se terminó aquí. Avísenle al rey Senaquerib que no más, esto se termina aquí. ¿Saben, iglesia? Es interesante que llega un momento que tú dices: no más alianza con el mundo, yo confío en mi Dios. Amén. Yo confío en mi Dios. Y saben, dice la palabra de Dios que cuando el rey de Asiria se entera de la decisión que había tomado Ezequías, dice que envió a un funcionario, envió a un representante. Y es interesante la carta que llega este representante del rey de Asiria. Voy a cortar un poco la historia. Yo les invito el capítulo 18 y 19 a que ustedes puedan leer en casa. Es una historia linda para compartir en familia. Y dice: díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. Miren, deténganse en este momento, en esta cita. Díganle al rey Ezequías, ¿ok? Díganle a Ezequías, perdón. Ni siquiera al rey Ezequías, díganle a ese Ezequías que así dice, ojo, el gran rey de Asiria, el gran rey. ¿Saben, queridos? Es interesante cuando hay personas que se sienten más importantes que el rey de reyes y señor de señores. El gran rey de Asiria. ¿En qué basas tu confianza, Ezequías? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo, Ezequías? Mira todo lo que he hecho a los pueblos cercanos a tu reino. Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías y empieza allí hablando. Y el versículo 22 dice: y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente en este altar en Jerusalén? Y empieza la amenaza. De sus labios, de esa carta, salían solamente amenazas. Y corto, y voy corriendo hacia el versículo 32, la segunda parte del 32. No le hagan caso a Ezequías, que les quiere seducir, cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso algunos de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Iglesia, ¿están comprendiendo esta parte? ¿Están comprendiendo esta parte cuando alguna oportunidad hemos tenido a personas que dicen: ¿acaso tu Dios te va a salvar? Tú vienes sí o sí a esta reunión, ni tu Dios te va a salvar. Nunca olvido lo que hemos pasado como país el año pasado. El año pasado, el gobierno peruano, en mes de julio, convocó un examen, un concurso público nacional, exámenes para maestros, educadores, para un día domingo, como siempre se convoca. De pronto entró el nuevo gobierno y dice: no, ese examen va a ser en sábado. Y más de 1000 maestros adventistas se habían presentado para ese concurso. Y si no se presentaban para ese concurso, entonces perdían su plaza laboral. ¿Se entiende plaza laboral? Perdían su plaza laboral. 1000 maestros, 1000 familias. Enviamos cartas al Ministerio de Educación, envié cartas al Ministerio de Justicia, porque mi labor
No solamente es educación, sino también libertad religiosa. Envié carta al presidente de la República. Yo recuerdo que el Ministerio de Justicia respondió a nuestra carta y envió al Ministerio de Justicia diciendo que se estaba vulnerando un derecho, el derecho de libertad religiosa de cerca de 1000 docentes adventistas. Y le pedí al Ministerio de Educación que cambie de líder. Hablé con un parlamentario y me dice, ¿sabe señor? Vaya usted y converse con el mismo ministro. Y recuerdo que fui con el abogado de la iglesia, el abogado, el asesor legal, el asesor jurídico de la iglesia. Y salió el ministro, salió su jefe de gabinete, vinieron varias personas y empezamos a hablarles que realmente se está vulnerando un derecho, que se convocó para un domingo y cambiaron las reglas para un sábado. El ministro nos escuchaba, se sonreía, sentimos tanta soberbia en esa reunión. Y él dice, imposible que podamos cambiar esa fecha. Imposible. Y saben, me dice, ni Dios puede cambiar esa fecha. Porque ya está todo programado, la logística. Y me dice, termina diciendo, se pone de pie y dice, sería un escándalo que cambiemos la fecha solo por ustedes, los adventistas. Señores, buenas tardes, chao. ¿Saben, queridos amigos, iglesia? Salimos con el jurídico y el doctor me dice, ¿sabe? Era difícil conversar con esta gente. Yo digo, doctor, este hombre no se metió con nosotros. Este hombre se metió con el mismo Dios. Llegó el sábado, Pablo. Ese día anterior, viernes, toda la iglesia en el Perú oró por la fidelidad de esos 1000 maestros. Porque entiendo que muchos de ellos se sentían tal vez tentados a asistir, porque estaba en juego su trabajo, el sustento de su familia. Se dio el examen. Ese mismo día, los medios de comunicación hablaban de un escándalo de corrupción desde la más alta esfera del poder en la venta de esos exámenes. La fiscalía intervino. A la semana, ese ministro que dijo que sería un escándalo, que ni Dios podía hacer nada, terminó destituido, investigado y el examen cancelado. ¿Sabes? Dios pelea tus batallas. Yo le creo a Dios. Dios pelea tus batallas. Abril de este año, el Ministerio de Educación sacó una norma diciendo que de ahora en adelante los exámenes no serán programados los días sábados. Y ya sacaron el cronograma y el examen que fue cancelado ahora va a ser en diciembre, un día viernes y un día domingo. Dios pelea tus batallas. ¿Saben, queridos amigos, amigas? Dice la palabra de Dios que le dice, ¿dónde están tus dioses? ¿Dónde están los dioses? Y empieza enumerando los reinos. Mira, a todos ellos les he destruido, y más aún el 35. ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? A veces cuando la enfermedad, cuando los problemas financieros, cuando los problemas conyugales, pareciera que nos asfixian. Y ahí está, dice, ¿quién te va a poder salvar de todo esto? Y yo voy al 19, iglesia. Dice que cuando el rey Ezequías, 19, versículo 1, cuando el rey Ezequías escuchó esto,
escuchó la amenaza del rey de Asiria. Yo me supongo que sus piernas también temblaron del rey de Ezequías, porque cuando los problemas tocan nuestras puertas, hay que ser honestos, también tenemos miedo. El problema es cuando nos quedamos paralizados por el miedo. El problema es cuando creemos que esos desafíos son poderosos. Tenemos que entender que nuestro Dios es todopoderoso. Y dice que el rey Ezequías escuchó esto y ¿qué hizo? Dice que se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. ¿Saben qué, querida iglesia? Es interesante. ¿Qué hizo Ezequías frente al desafío? Me encanta, fue a la casa del Señor. Me hace recordar cuando uno es pequeño, cuando hay problemas, ¿uno qué hace? ¿Hacia dónde corre? Corre hacia casa, ¿no? Está en la calle jugando y algo pasa y uno empieza a correr, y el lugar donde uno siente que hay protección es la casa, es el hogar. Siempre debiera ser así, iglesia. Siempre sus hijos, sus nietos tienen que sentir que el lugar donde van a encontrar protección es la casa, es el hogar. Nunca pierda eso. Yo hago un paréntesis, ¿no? Como educador, siempre digo que el hogar es donde nuestros hijos tienen que encontrar la mayor seguridad. Los papás, los padres, son los que tienen que brindar la mayor seguridad. Yo les comprendo que a veces hay estrés, no deje que el estrés destroce esa línea de protección y seguridad que nosotros debiéramos dar a nuestros hijos. No deje la seguridad de sus hijos en manos de terceros. Usted fue llamado por Dios para cuidar a sus hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Amén. Cierro paréntesis, iglesia, y continúo con la historia. Dice la palabra, el versículo 14 del capítulo 19. Voy a ir finalizando para que no se vayan a ir, ¿ok? Dice que Ezequías tomó la carta. Me encanta, ¿no? Imaginemos, agarró allí la carta, los documentos, la amenaza del rey de Asiria. Y a veces, ¿saben? Nosotros creemos que por nuestra experiencia podemos resolver los problemas. ¿Les pasa a ustedes? No, yo tengo experiencia, yo sé cómo lidiar con todos estos asuntos. Queridos, ¿Ezequías tenía experiencia? Pues claro que sí, pero Ezequías puso su confianza en el Señor. Dice que tomó la carta que escribió Asiria, el rey de Asiria, Senaquerib, y me encanta esta parte, que va y lo coloca donde coloca esa carta. Dice que lo coloca en el altar del Señor, en el altar del Señor. Y saben, iglesia, vamos a colocar hoy, coloque hoy sus desafíos en el altar del Señor. Amén. Yo no sé cuál sea su desafío, no sé qué problemas puede estar pasando el día de hoy, pero llegó el momento que usted deje todo eso en las manos del Señor. Ezequías lo hizo. Dice que colocó, miren lo que dice la palabra del Señor. Luego subió al templo del Señor, lo desplegó delante del Señor, y en su presencia, dice, en su presencia oró así. Me encanta la oración de Ezequías. Ezequías derramó su espíritu delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos derramado nuestro espíritu delante del Señor? Hemos llorado frente a algunos problemas. Y dice la palabra del Señor: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Y mira esta parte. Me está siguiendo, ¿verdad? Y mira esta parte. Presta atención. Dice, presta atención.
Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Senaquerín ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Amén. No se meten contigo, se meten con Dios. Amén. No son tus peleas, son las peleas que el Señor las va a librar por ti. ¿Saben cómo termina esta historia? Después que el rey Ezequías ora, derrama su espíritu, coloca sus problemas delante del altar del Señor, Dios responde. Dios responde. Dios es un Dios real. Dice que envía. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. El versículo 20, no voy a leer todo el mensaje. Dice, así dice el Señor, Dios de Israel. Y me voy a la parte final del mensaje que Dios le envía a través de Isaías a Ezequías. ¿Sabes? Quédate con esta parte. Ve con esta seguridad a casa. Volverá, dice el Señor. Iglesia, el Señor le dice a Ezequías, Dios le dice a Ezequías, Dios te dice en esta mañana, en esta tarde a ti, volverá por el mismo camino que vino. ¡Qué extraordinario! El abusivo, el gritón, el maltratador, volverá por el mismo camino que vino. Y mira lo que dice a continuación: en esta ciudad no entrará. Amén. Qué tremendo. Yo me emociono cuando leo esta cita bíblica. Yo le digo a mi esposa, le digo a mis hijos, ¿sabe? En esta casa no entrará pestilencia, no entrará enfermedad, no entrará problemas, porque Dios cuida nuestra casa. Amén. Y Dios le dice, a esta ciudad no entrará. Ezequías, no llores. Ezequías, no te preocupes. Yo te doy mi palabra. En esta ciudad no entrará. Amén. ¿Sabes? Créelo. Siéntelo. Abraza esa promesa del Señor. Estos no son tiempos para hablar de problemas. Estos son tiempos para abrazar las promesas del Señor. Y le dice, en esta ciudad no entrarán. Y a continuación dice, yo, el Señor, lo afirmo. Amén, iglesia, están despiertos, ¿verdad? Amén. Griten. No tengan miedo que los cataloguen como evangélicos. Amén significa así sea, Señor. Qué tremendo. Si hoy no lo vives, mañana tampoco podrás vivirlo. Yo, el Señor, lo afirmo. Y termina. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Amén. Dios defenderá tu vida. Dios defenderá tu hogar. Dios defenderá tus hijos y los guardará. ¿Quieren saber cómo terminó esta historia? Tremendo, ¿verdad? ¿Conocen la parte final de esta historia? Para el siguiente viaje que vengamos a Buenos Aires. ¿Saben, queridos? Dicen que esa misma noche, iglesia, esa misma noche, el ángel del Señor salió. ¿Quién salió? El ángel del Señor. ¿Quién pelea tus batallas? El Señor. Dice que salió el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Ni siquiera un soldado salió, fue el ángel del Señor que salió. El rey Senaquerib huyó, corrió, llegó a su reino, llegó a su palacio, y en su propio palacio fue asesinado. Queridos amigos y amigas, Dios pelea tus batallas. Dile a tus hijos, díganle a los niños que Dios cuida de ellos, que Dios los protege,
que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros. ¿Cuántos quieren decirle hoy al Señor, Señor, quiero una vez más que tú pelees nuestras batallas? ¿Puedo ver sus manos? Ponte de pie y ora a tu Padre Celestial. Ora a tu Dios de la siguiente manera: nuestro Padre Celestial, tú eres un guerrero infalible. Tú eres un guerrero que nunca conoció derrota. Tú eres quien pelea mis batallas, nuestras batallas. Protege, guarda nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra vida, Señor. Condúcenos de acuerdo a tu promesa al pueblo de victoria. Abrimos nuestros ojos con la seguridad que tú nos has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecir el mensaje. Gracias, Edgardo, por esta palabra que Dios ha inspirado. Y vamos a alabar el nombre de Dios con un himno. Es el número 380. Expresa nuestro deseo de andar con Jesús. 380. Ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuando me aleja su comprensión. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis vidas las llevaré. Ando con Cristo, marcho a su lado, voy por la suave voz de Manuel. No solo peles manos del mundo, abandonenlos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis vidas las llevaré. Ando con Cristo, marcho a su lado, voy por la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son años que me conducen a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis vidas las llevaré. Ando con Cristo, marcho a su lado, por la suave voz de Manuel. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres poderoso, eres el Dios victorioso y peleas todas nuestras batallas. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro alrededor. Y ahora te pedimos que al salir de aquí también estés en nuestro interior por medio de tu Espíritu y que podamos seguir así, confiados